Bendiciones, ¿cómo están en este nuevo día? Hoy quiero compartir una palabra. No sé si recuerdan, hace unos días estuvimos charlando, hablando de cuando el pueblo llega a la tierra prometida y por decisión del pueblo le piden a Moisés que les permita ir y reconocer cómo era la tierra antes de ir y tomar posesión de ella. Al ir a reconocerla, recuerdan que dudaron de la tierra que Dios les había dado. Como consecuencia de esto, Dios se enoja y un proceso que era de 40 días se convierte en 40 años. Ellos deben estar en el desierto durante 40 años, un año por cada día que iba a llevar el llegar a esa tierra prometida. Después de este hecho, después de que esto sucede, Dios nunca dejó de querer relacionarse con su pueblo. Es un pueblo que estuvo esclavo durante muchísimos años en un país completamente idólatra, acostumbrado a adorar a muchos dioses, a ver la idolatría, era pan de cada día para ellos. Entonces Dios necesitaba romper esa estructura, ese diseño en su pueblo, y llama a Moisés y le dice que construya un tabernáculo. Básicamente el tabernáculo era una carpa sin techo, que tenía 3 lugares. Era un lugar donde el pueblo iba y ofrecía sacrificio para pedir perdón por sus pecados. Era un lugar donde se encontraba con su Dios, el Dios verdadero. Y había un lugar dentro del tabernáculo. Recuerda que dije que había 3 divisiones. Uno de esos lugares se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo, Dios había ordenado que se construyera un arca. Era una caja de madera de acacia revestida en oro, que tenía una tapa con 2 querubines, uno de cada lado de la tapa, que miraban los querubines hacia esa arca. Eran los protectores de la presencia de Dios. Dentro de esa arca, Dios había dado la orden que se pusiera 3 elementos. Había 3 elementos específicos que tenían que estar allí dentro. Y de eso es de lo que quiero compartirles brevemente en este momento. Y vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 3 y 4. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estos 3 elementos específicos son sobre los que les quiero compartir esta tarde: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. El maná es el pan del cielo, es ese alimento que Dios hizo descender en medio del desierto para que el pueblo tuviera comida, para que pudiera comer, alimentarse. Pero tenía una particularidad el maná. Ellos debían recoger cada día la porción de maná necesaria para el día, salvo el día viernes, porque el sábado era día de reposo, que podían recoger para viernes y sábado, pero si no, solo podían recoger para un solo día porque se echaba a perder, se agusanaba. Ahora Dios manda hacer allí un recipiente de oro y guardar de este maná dentro del arca, en su presencia. Y este maná no se agusana. Este maná por muchos años, estuvo allí dentro del arca. ¿Y a qué quiero llegar con esto? El maná es el pan del cielo. Nuestro pan del cielo hoy día es la palabra de Dios.
tenemos la palabra con la que tenemos que alimentarnos espiritualmente cada día. Y no podemos guardar la palabra que recibimos hoy, si bien hay que atesorarla en nuestro corazón, pero no vivir mañana, pasado mañana, el mes que viene, dentro de 10 años, de la palabra que Dios nos dio hoy, de la palabra que Dios nos habló hoy. Es un alimento que tiene que ser diario, porque terminamos viviendo de memorias pasadas y dejamos de experimentar la presencia de Dios cada día. Entonces, este es el primer punto. Así como el maná se echaba a perder, la palabra, si nosotros no estamos cada día recibiendo nueva palabra, nos quedamos con algo ahí en el pasado y eso no nos sirve como alimento para nuestro espíritu. Lo otro que había era la vara de Aarón, dijimos. La vara era símbolo de autoridad en esa época. De hecho, todos los magos de Egipto tenían una vara, no solo Aarón y Moisés. Era símbolo de autoridad. Y esta vara también para nosotros representa la autoridad de nuestro Dios. La vara de Aarón que reverdeció representa autoridad, la autoridad del Dios en el que estamos creyendo. Y estaban las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos. Sabemos que hoy día ya no tenemos que cumplir estos 10 mandamientos. Jesucristo dijo que serían escritos en nuestro corazón. Y esto es a través de la presencia del Espíritu Santo. Y Él resumió estos 10 mandamientos en 2. Vamos a verlo en Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde quiero ir hoy? No es que no debamos cumplirla. El Espíritu Santo nos da la autoridad, la capacidad para poder cumplir. En estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Toda la ley que el Señor había dado al pueblo de Israel se cumple en estos 2 mandamientos. Amando a Dios con todo el corazón, nos vamos a guardar de cualquier cosa que a Dios desagrade. Y amando a nuestro prójimo, realmente vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también eso vamos a cumplir la ley. Todos montones de preceptos que la ley tenía en cuanto a cómo relacionarse con los demás, amándole, va a estar cumplido. Es imposible para nosotros, pero es posible para Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Recuerdan que dijimos que el arca estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde descendía la presencia de Dios. Solo un sacerdote una vez al año podía ingresar a ese lugar en santidad, porque si no moría. Nadie podía entrar a sacarlo, así que según la tradición judía dice que ataban una soga. Entonces si no sonaban más las campanitas que tenía en el borde de su vestidura, con esa soga lo arrastraban y lo sacaban porque nadie podía ingresar. Tenía una preparación el sacerdote antes de ingresar a ese lugar. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, el velo se rompe. Ya en el momento de su muerte, el velo se rompe. El acceso al lugar santísimo se abre. Y hoy día, a través de Jesucristo, todos podemos llegar a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Pero ¿qué está en la presencia de Dios mismo? Está el maná, está la vara de Aarón y están las tablas de la ley. Cuando llegamos a esa presencia, debemos llegar en humildad, con corazón humilde y no altivo, reconociendo que el que provee es Él, que todo lo que tenemos y si algo tenemos, se lo debemos a Él, en el área que sea, económica, en salud, en estudios, en familia, en relaciones, todo es por Él y para Él, todo se lo debemos a Él. Sin Él
Podemos mirar para atrás y recordar dónde estábamos y decir, no podría. La autoridad. ¿Quién nos sacó con mano fuerte, con autoridad y poder de donde estábamos antes? ¿Quién nos libró? ¿Quién nos libró del pecado y de la vida que vivíamos antes? Fue Él. Entonces nunca olvidar de dónde salimos. Muchas veces cuando oramos, intercedemos por otras personas. Intercedemos por el mundo, intercedemos por nuestro barrio, por nuestra familia, intercedemos por lugares donde la iglesia pueda estar trabajando, pero no juzguemos, porque nunca olvidemos de dónde salimos, qué autoridad nos sacó a nosotros de dónde salimos, y si no fuera por esa autoridad, hoy no estaríamos aquí. Y esa misma autoridad que nos sacó y nos libertó y nos tuvo amor y misericordia, tiene amor y misericordia por aquel por el que estamos orando. Por eso es que le digo con humildad, con sencillez de corazón, presentarnos delante de Él. Y lo último, lo que dijimos hoy, las tablas de la ley, que están escritas en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo. Así que no descuidemos al Espíritu Santo, no descuidemos esa presencia tan preciosa, ese honor que tenemos, que no todos lo tienen. El Espíritu Santo está en todo lugar, Él se mueve en todo lugar, desde afuera, pero en nosotros está en nuestro corazón. Y no podemos darnos el lujo de perder esa presencia tan preciosa. Que el Señor nos ayude a mantenernos sencillos y humildes y ir delante de su presencia recordando esto. Él es nuestro proveedor en todo. Él es la autoridad y el poderoso que nos sacó de donde estábamos, de nuestra pasada manera de vivir, y no descuidar la presencia del Espíritu Santo, porque sin esa preciosa presencia sería imposible para nosotros cumplir los requisitos de nuestro Dios. Bendiciones y abrazos grandes para todos.